Entonces vamos a empezar la parte número 5 de Sherlock Holmes, que nos habíamos quedado un poquital en la decisión de si el efelante era el bueno o era el malo. ¿Dónde estoy? Para abajo. Para abajo dije, no para arriba. Para abajo. Para abajo, abajo. ¿Se acuerdan que también descubrimos que había aquí como que seguir pistas de lo del pirata y esas cosas? Eso tal vez hagamos el día de hoy. Tal vez hagamos el día de hoy. A ver, vámonos para acá. A ver, dice. Lord mató a Theon Gilden. Yo, sí, la descarto totalmente. Yo puedo asumir que la descarto totalmente. Esta no. X, no fue. Una persona desconocida intentó proteger a Theodore Gilden disparándole un dardo al elefante. No creo que lo haya querido defender, o tal vez que puede que sí, no sé. Puede que sí, tal vez. Pudieron haber provocado el dardo que le disparó a Goliath, pudo haber causado que la bestia sufriera un ataque de ira. Puede que el elefante Goliath atacara a Theodore Gilden para liberarse. No, esto de acá. Paul pudo haberse estado en el escenario. Arthur pudo haber estado en el escenario, sí. Cuando Theodore Gilden murió, su herida que incide con los daños del cobertizo. Puede que el elefante Goliath atacara a Theodore Gilden para liberarse. Esa también es una buena opción, la verdad. Yo le apunto a esto. Así como que el elefante estaba encerrado, no aguantó más, quería liberarse. Y pues ya nada, le dio kill. Espérenme. Eso es a lo que le apunto yo. Eso es mi decisión, lo que voy a asumir yo en este primer juego. Pues vamos de ahí. No he visto nada en el internet. No sé si es que estoy bien o si es que estoy mal. Pero voy a echar eso. No lo voy a ejecutar porque, pues, no, pues, ¿por qué voy a matar a un animal que quería liberarse y que mató a alguien por culpa de tercero? Pues, no, X. Goliath es un animal salvaje, sus amos son los únicos responsables. Eso sí, el elefante requiere un nuevo amo, un nuevo hogar. Debería discutirlo con Moe, cualquier opción viable para salvar y reubicar al elefante. Pues yo creo que deberían llevarse a otro lado al elefante. Salvar a Goliath. Goliath es un animal salvaje, sus amos. Cambiar conclusión. ¿Que no era la correcta? No era la correcta. Ah, sí me asoma que no es, si no es la correcta. O es que no quiso. O tengo que ir a discutirlo con Imogen. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está esta fucking chica? Aquí estás. Tienes razón sobre proporcionar pistas. Ah, puedo proporcionarle más pistas también para sacar más conclusiones. Han hallado un grado ligero, resto de sustancias con sida. I'm afraid I can't add anything useful. Mierda. I don't have any thoughts on this. Arthur se aprendió a ver dictador tan agresivo y poco discreto. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. O sea que la más sí sabe que es mujer. Arthur cree sinceramente que los descubrimientos de exclusión cambiaron. I don't have any thoughts on this. Arthur Swift solo leyó el libro. I'm afraid I can't add anything useful. I don't have any thoughts on this. I'm afraid I can't add anything useful. I'm afraid I can't add anything useful. I don't have any thoughts on this. I've nothing to say about this. No tiene nada más que decirme, no mames.
de ninguna de las pistas. I don't have any thoughts on this. Are you aware that eso Paul sí. smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Bueno, tenía razón sobre. You were right about Goliath. Everyone confirmed your opinion. They all agree that the beast is vicious. The animal wielded 2 tons of rage, and Mr. Gilden regrettably didn't stand a chance. The mating season only served to amplify its temper. Oh, spare me. That's a little too much detail, thank you. What is the point of this conclusion? How do you plan to use your findings? Liberabilidad del cadalso. Puta madre, yo le libero la verga. Miss Gilden, I know how much you dislike the elephant. Rather more than dislike. I wish I could have done more to that wretch than just speak of it. But it's innocent. Goliath did not intend to kill your father. It was provoked, scared, and in mating season. Your father took Goliath's normal state for granted, and in doing so made a mistake that caused the elephant to be aggressive. Stop it! I already know the answer. I don't need your moral perspective on this situation. No me le quiere matar al I don't know elefante, why ¿qué? you wasted your time. I actually did more than you. Which involved what, Miss Gilden? A man with a big wallet made an offer to take the elephant away. I accepted it. I was so naive, thinking that it was me who was so helpless. But you are useless too. I am glad that the elephant is no longer of your concern, but I need to make sure. I don't care, and I don't want to listen. Ah, I thought you wouldn't turn up. Why is that? I suppose it's the English way to leave without saying goodbye, but I never planned to abandon you. Because you brought the filthy beast here. Because you did nothing to ensure its proper punishment. I had to do everything, not you. I was piecing together your father's murder. There was nothing to piece together. I told you, it was Goliath. I never asked you to talk with anyone. I asked you to find the stupid animal. Even if my efforts are invisible, that does not mean that I did nothing. I don't have the strength to argue. These are my father's belongings. They're about your mother. Take them all and leave me be. I won't waste your time any longer, Miss Gilden. Thank you for your help. ah. Desafío de un John fallado, la vida de los elefantes. Fallé el desafío de John, ¿qué putas? O sea que tengo que completar las cosas en el... ¡Qué verga! O sea que tengo que completar los desafíos mientras estoy haciendo el caso. Eso está medio culero. Y encima más me hablaron porque dicen que no hice nada. Bueno, al menos saqué un logro de amigo de los animales. Dice el patio restaurado consiguió recuperar todo lo que había en nuestro patio delante. Ahora lo que es reserva. Me pregunto si era que afloren algunos recuerdos. A la 1, a la 2, pentito, legado. Plata. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay que me dieron. Me quedo herido, Theodore. Sabes que valoro nuestra amistad más que muchos otros vínculos. Compartimos un alma inquieta y tu recibimiento y apoyo en tiempos tan duros han sido una bendición. Estoy infinitamente agradecido del giro del destino que hizo que Sigurd y yo nos uniéramos a la misma expedición que tú. Cambió mi vida a mejor. Sin embargo, ni estoy ciega ni soy hipócrita. Sé que tus sentimientos hacia mí son ahora más intensos. Perdóname, Theodore, pero yo no siento lo mismo. Debo ahorrarte el dolor de un amor no correspondido, antes de que sea demasiado tarde. Te devuelvo el collar que tan amablemente me regalaste como recuerdo de nuestras aventuras juntos. No puedo continuar llevándolo. Sé que esta carta te hará daño y me disculpo sinceramente por ello, pero mi corazón permanece aún con Sigurd, que todavía no conoce tus anhelos. Si esto supone el fin de nuestra amistad, lo entenderé, pero espero que podamos continuar con las conversaciones, colaboraciones y buenos momentos que tanto me han alegrado a lo largo de todos los años. De verdad, tu amiga Violet. Le friendzonó. Le friendzonó. ¿Qué más hay por aquí? El collar. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. La verga, me estoy mareando otra vez. O estoy recordando algo.
¡Llave! I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Maldita sea, asomas de la nada. ¿Puedo entrar aquí nuevamente? Ya no puedo entrar. Ya me prohibieron el paso. Me han prohibido el paso. XDD. Volvamos pues a mi casita. Volvamos pues a mi casita. Creo que me equivoqué en el caso de los elefantes. Pero bueno. No puedo hacer lo que la gente quiere. Miren mi banquito. Oh, the best place for reading. Mis abejas. Mi compañero de... Miren, un banquito que me compré y no me puedo sentar. Más sea deberían dejarme sentar en mi mobiliario. Más lo que me gasto la plata comprando muebles. Bueno, al menos puedo comprar muebles en los juegos, ok. Al menos puedo comprar muebles en los juegos. Ah, miren, me compré esta mamada también. O me lo dieron. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Ahí está, pues. A ver, entremos. Home sweet home, Sherry. Miren, me compré. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. No te ignoran, eres imaginario, mi brother. Miren, me compré una alfombrita. Está muy bonita. Me compré una alfombrita. Sus cuadros ya habían. ¿Qué más me compré? ¿Qué más me compré? This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Esa pintura no suena por ahí en esta casa embrujada. Esta casa embrujada. ¡Un piano! ¿Qué es una carta? Pues, no puedo ver nada. Pero no puedo ver nada. Yo compré más cosas. ¿Qué vine a mi casa? Ah, mírame el juguete que me compré. I will need a proper outfit to match this. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. El juguetito que me compré. ¿Qué más? ¿Qué más hay que me compré? Mira la foto. You do miss her. I do. Así es, así es. ¿Qué más? ¿Qué más compré? Ah, mira, el candelabro también compré. ¿Por qué tengo que cambiar? Objetos, carta violeta. Amor de madre. Mira, con esto sí. Pero dice que tengo recuerdos fragmentados. En la parte... Yo vi que en la parte de arriba... Ahí está. Ah, aquí está. Tenía... I had a surprise for my mother. You had a shovel with you, John.
I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. El cuarto de mi mother. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Fuimos por las escaleras. Aquí estoy. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. Se cayó encima del ánfora, la verga. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Brazos maternos. Maldito doctor me rompió el regalo que le iba a dar a my mother. Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Ay, pues sí está todo aquí. No mames, no vendieron nada de aquí. Miren un juego de ajedrez, juguemos Look o what I qué. found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Recuerdos, puerta cerrada. ¿Qué dice eso? John me ha retado a jugar ajedrez con él. El rey blanco está en peligro. Tengo que salvarlo. Darle jaque mate. Proponente en movimiento. Las piezas de John son las negras. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. ¿Y cómo juego? ¿Cómo juego mi ajedrez? Después vemos. Looks like it was damaged by a blunt object. Las medicinas. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Claro, pues estaba enferma la pobre mujer. Pobre mujer estaba que se moría. Mejor dicho, se murió. Obituario del Sir Holmes en The Times. Londres, 21 de agosto del 65. Ha fallecido el señor Sir Morland Holmes, eminente arqueólogo, verificador e historiador, de solo 41 años de edad. Sufrió el sábado un ataque al corazón durante la ópera en el teatro de Covent Garden. A pesar de los esfuerzos de un médico por reanimarlo, murió a las 6:20 de la noche. Su súbito deceso ha conmocionado a un gran círculo de conocidos. Sobreviven al señor Holmes, su esposa Violet y dos hijos, Mycroft de 16 años y Sherlock de 6. El funeral tendrá lugar el miércoles en el cementerio de St. James de Highgate, oficial por el reverendo Jolie Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. Ah, no mames. O sea que se inventó a John después de que se murió el papá.
25 de marzo del 69. Nota del consulta del Dr. Otto Richard. Durante los últimos meses le he pedido a la señora Holmes que me dibuje unos paisajes. Los primeros eran claros y precisos, pero los siguientes fueron alejándose progresivamente de la realidad. Parece que su enfermedad progresa rápidamente. Quizá le afecte incluso la vista. Puede que tenga que plantearme... Espérense. Puede que tenga que plantearme la trepanación. ¿Qué putas? Abramos. Ábrete. ¿Cómo que queda así abierto? ¿Qué maletín queda así abierto? Observaciones de la señora Violet Holmes, Dr. Otto Richter. 19 de mayo del 68. La primera consulta reveló que la paciente tenía problemas de sueño, periodos de nerviosismo y cierta confusión con los recuerdos. Se le prescribió un sedante fuerte de administración diaria y se continuarán observando sus síntomas. 3 de agosto del 68. Los sedantes han ayudado a minimizar los ataques de ansiedad, pero ahora la señora Holmes experimenta catatonia, apatía y estados de depresión prolongados. Además, la confusión de la paciente ha empeorado y ha empezado a escribirle cartas a su esposo fallecido, como si aún siguiera vivo. Le he prescrito otros 6 medicamentos para equilibrar su estado mental y sesiones semanales de hidroterapia. 27 de noviembre del 68. La actual pauta de medicación ha arrojado resultados irregulares. La confusión se ha agravado hasta un delirio casi constante. La paciente empeora cuando le niegan lo que piensa y muestra un comportamiento agresivo. He contemplado varios episodios de violencia contra su propia familia y contra sí misma. Por consiguiente, he ordenado que instalen barrotes en las ventanas y que aten a la señora Holmes a la cama por las noches. ¡A la verga! Le he aumentado la medicación y le he prescrito a la paciente sesiones de hipnoterapia, además de alucinógenos suaves. O sea, estaba re loca. No labels. I doubt it ever had one. Había etiquetas. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Venga, para el análisis químico. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Las pistas están relevantes, muy relevantes. Un dibujito como los que yo hacía cuando estudiaba arquitectura. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. Es un lugar, es un lugar. Otro lugar. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. Son los dibujos que le pedí hacer, loco. ¿Aló? It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Después ya hizo unos dibujos que ni yo mismo tengo idea. Ah, mira, ahí estaban las cuerdas con las que lo Straps on amarraba. the bed. Just doesn't look right. Más medicamentos. Potassium. Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Botella de sedantes. De sedantes. ¿Qué hay en el cajón? Una cartita. Mi amigo Siger. Ay, aún no he recibido correspondencia tuya. Supongo que mis cartas te están siguiendo la pista por el continente según viajas. Espero que estés bien y que ya estés de regreso a casa. Perdona mi impaciencia, pero la vida sin tu dulce voz y tus brillantes ojos casi no merece la pena. Y los chicos también necesitan a su padre. Me doy cuenta de que te echan de menos, a pesar de que, como bien sabes, Mycroft no es de los que manifiestan sus sentimientos. En caso de que mis anteriores cartas se hayan perdido, que sepas que no nos hemos mudado a Cordona. Por favor, vuelve pronto.
Siempre tuya, Violet. Febrero del 69. Puta, estaba re Brings loca. back some memories. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Entonces ese sonido. Se estaba gritando, no mames. Esos eran gritos. Bars, covering the windows from the inside. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Eso tiene razón, May. Jared Watson. Si coches como gritó cuando ya no puedo analizarla más, que cague. Sí me dio medio. Bueno, no me dio miedo, pero sí me dio cosas a la verga. Pensé que iba a pasar algo. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Ahora sí, vamos a jugar. Defender al rey con el alfil. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. ¿Vieron cómo gané? 2 patadas. Plato roto. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Vamos a recrear cosas que pasaron. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. Puta, cómo ha bloqueado recuerdos durísimo el ¿cómo es esto? El Sherlock. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. A ver, ¿qué es que ha pasado? ¿Qué es que mismo que ha pasado? ¿Qué mismo que soy yo que no? Veamos los objetos. Decir Holmes. Dice, eso lo da rey blanco y muy negro con la torre. Una botella casi. Vamos a analizar químicamente esto primero, antes de recrear cosas. Necesito -3, -4, 5. -3. -3. Pa. 4. 4. Puedo poner este 4. Y 5. Voy a hacerle este no. Voy a hacerle 3 y 5 con este, ok. Voy a hacerle con este. -2 y -2, -3. 3 y 2. No, estoy mal. A ver, dice -3, -4. -5. -5. Tengo 3 y -1. -3 y -1 me dan. Aquí está este resultado. Ahora me falta el 5. 3 y 2, -5. 5, 4. 4 y 2. Combinemos estos primero, a ver. Combinemos estos primero. Ahí tengo 1, 4, 5. Pero si le hago negativo positivo me cago. No, esto está mal.
Esto está mal. Necesito hacerle -5. Aquí. Este hagámosle negativo. -3 y -1. Pues ya estamos. Esto me da -6. Tengo que reducirlo en 2. Un 2 aquí. ¿Acaso puedo hacer esto? -3, -6. Este aquí. Ahí está, -3 y -4 la primera. Ahora me falta un fucking 5. Un fucking 5 que no tengo por ningún lado. 4. 3 y 2, 5. Como no tengo 5, por eso que me va a tocar empezar por el 5 primero. 3 y 2, 5. 3 y 2, 5, ya. Ahora necesito hacer un -4 y un -3. -4 y un -3. Vamos con este. Le vamos a hacer negativo a positivo. -3 -1. Y tenemos -3, 1 y 5. Me falta, igual me sigue faltando. Ah, ya. Y ahí le pongo este de aquí. Y ya está. Y con ese quedamos. Tenemos pa y pa. -3, -4 y 5. Listo, señoritos. Análisis ha identificado la sustancia como un alucinógeno derivado de unas setas. Bien. ¿Qué más tenemos? Memado de Siger. Lara, botella de sedantes. Diario de observaciones. Recuerdos de la mansión. Ya. Listo, hasta eso tenemos eso. Vamos a analizar qué es que sucedía antes. A ver, dice que Mycroft tuvo que irse a cambiar. Nel. ¿Será que pasó eso? No, no creo que haya sido eso. Eso puede que haya pasado. Eso puede que haya pasado. Estaban ahí. ¿Será que eso pasó? Le regó la jarra. Micro se rompió eso, le tuvo que ir a cambiar y el doctor estaba como que viendo algo. Bien. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. El 9 de abril no empezó bien. Mi madre estaba nerviosa y luego histérica. Tiró la comida y le gritó al doctor llamándolo mentiroso. John y yo le llevamos el té matinal, pero cuando empezó a gritar me asusté. Lo único que se me ocurrió fue esconderme junto a la cama y esperar que todo pasara. Por fortuna John estaba allí para protegerme y calmarme. Espérense, déjenme responder unos mensajillos que... ahora sí.
Ya, atrás. My mother, she was not just ill, but bad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. Every time you... I just don't... Está desapareciendo. Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? John es mi mejor amigo desde siempre, así que voy a ponerle claro. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. Yo no leí qué dijo. Veré. It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic swords. What is this sailor doing here? ¿Aló? ¿Estás bien, John? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Hay que ser comprensivos con mi mejor amigo. Es el único que tengo. Puede que sea imaginario, pero sigue siendo el único que tengo. ¿Cómo es que entraste? ¿Por qué la gente entra sin permiso a la verga? Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. Esa barba más fácil. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Chucha madre. Pueden decirme las cosas. Menso. Pintura de pelo rosa. O sea, ha pintado hace poco. Está todo cochino. Viejo y gastado. Por las manos. Signos de trabajo físico arduo. Los poderes de deducción están malos. Esconde algo de forma cuadrada. Ha venido a mi casa un marinero declarando que era mi juego nuevo. Sus manos no mostraban signos de actividad física habitual, ni callos ni durezas. Pero teniendo en cuenta el hecho de que lleva un uniforme viejo y gastado, entiendo que sigue de servicio. Tenía una gota de pintura rosa en el pelo, lo que me ha llevado a pensar que está involucrado en los círculos del arte. Teniendo en cuenta el pequeño objeto cuadrado en el bolsillo, he deducido que la verdadera razón de su visita era entregarme una invitación para que visite su exposición. Yo creo que es un artista. He venido a mi casa un hombre disfrazado o de marino, declarando que era mi juego nuevo. Una gota de pintura rosa en el pelo lo ha delatado como una persona involucrada en los círculos del arte. Sus manos no muestran signos de actividad física habitual, ni callos ni durezas, lo que no cuadra con su traje marinero. Pocos artistas saben cómo me llamo o dónde vivo, así que Vogel encaja en el papel del maestro de los juegos. Teniendo en cuenta que el pequeño objeto cuadrado del bolsillo del falso marinero, he deducido que era en realidad un empleado de la galería de arte de Vogel, y que la verdadera razón de su visita era entregarme una invitación. Esa yo le veo más que cuadra. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes.
Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Qué verga. Mi querido señor Holmes, como sin duda ya habría adivinado, me gusta invitarlo a deleitarse con mi exposición, no solo con el propósito de contemplar la belleza, sino también como una necesidad más de generar de su genio. Encontrará la galería de arte en el bazar, en el Caravanserai, en el cruce de Bazar Road y Holmes Avenue, en la Old City. Su amigo Birgit Vogel. Caso nuevo, Museo de los Mares. Déjenme ver mi casita, pues yo estaba. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Un vestido, qué putz. Espérenme, tengo que responderlo mejor. Sigamos. Cierto que estaba haciendo arroz, tengo que ir a chequear el arroz. Espérenme otro ratito más. Ya está. A ver, yo sigo experimentando mi casa. Vamos a ver si tengo algo más. Dice el nombre de la impresión. Estaba nerviosa. Pasé mi niñez en la mansión Stonewood y estoy empezando a recuperar recuerdos de aquel entonces. La casa está ahora abandonada, pero restaurar la habitación a su estado original puede traerme más recuerdos de vuelta. Mi palacio de la mente parece haberse filtrado al mundo real. Me impide acceder a algunas habitaciones. Creo que podré pasar si me acuerdo de más cosas. John me ha propuesto que encontremos nuestra habitación. Creo que está arriba. He conseguido empezar a recuerdos de John. Se sintió mal después de acordarme de la muerte de mi madre. Su reacción me ha perturbado. La enfermedad. Mi madre sufrió de problemas mentales. John y yo llevamos el té de mi madre. Los problemas mentales de mi madre podrían ser hereditarios y afectar a mi mente y a mi capacidad de razonar. Hasta ahí llegamos con eso. Vamos acá. Hasta ahí llegamos con la exploración de My House. Sí, My House. Tengo nada más que hacer aquí. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Vamos pues a ver qué hay. Ah, mira, me han dejado el elefante aquí. ¡Qué cague! I imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. Me han dejado el Goliath, la dama de Goliath ahí. Qué chiste. ¡Qué chiste! ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevaux, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He is on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you A la with the verga, vino mi details. año. Lo escucho. A mí me encanta escuchar todo. Yo lo escucho. You have my attention, Mr. Estevaux. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. ¿Status quo? ¿Aló? What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. ¿Qué hay que hacer? What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember,
Discretion is of the essence. Que es nuevo, Amor, Muerte y Cordona. Primero voy a hacer la del arte. Me llama un poco más la atención. No me llama más la atención, pero fue la primera que asomó. Ah, mira, pero casos. A ver, ¿qué hago primero? Amor de madre, Museo de los... Esta de ley es sucesiva para lo de mi madre. Puede que esta también. Petición de Minecraft. Teoría de cuerdas. Un profesor de música local ha estado colgando carteles en la zona del centro Escladio, cerca de la catedral de San Clemente, en busca de información de su violín. Vamos a ayudarle a ese músico en apuros. Músico en apuros. A ver, dice que un profesor de música local ha estado colgando carteles en la zona central de Escaladio, cerca de la catedral de San Clemente. La zona central de Escaladio. Zona central, catedral San Clemente. Vamos para allá, pues. Vamos para allá, pues. Por aquí. Se han chocado. Hay que ver el mapa. No, debería tener un mini mapa por aquí. O tal vez sea una manera. Y yo soy un pelotudazo. No sé. Mira, aquí están. Robado. Se han llevado mi viejo violín. Si tiene información alguna, puede ayudarme a recuperar mi instrumento. Por favor, venga a verme. Profesor Robado. Al norte de Adler Street en Scadio. Toda ayuda es bienvenida. Pues vamos a buscar a ese don profesor doctor Patricio. Pam 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 param pam 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 pam. Profesor Road al norte de Adler Street en Scaladio. En Adler Street. Profesor Road al norte de Adler Street. El norte de Adler Street. Adler Street es todo esto. En Scaladio. Marcar brújula. Ahora voy a poner aquí lo... ¿Dónde es el norte? El norte de Adler Street. ¿Lo conocen? May I ask for your assistance? That's not something I know, sir. Someone else might know more. No lo conoce. No lo conoce. Profesor Rath, al norte de Adler Street. Y debería conocerlo, ¿no? Debería tener alguna y me salí de Adler Street. Soy yo para que del norte. Pintería. ¿Usted sabe dónde es? May I ask for your assistance? No, sir. I don't know anything about that. X. Porque ya me he salido del street. Exactamente, ya me he salido. Es norte. Adler Street al norte. Pero si Adler Street es gigante, ¿cómo voy a encontrar? Tú eres músico, tal vez tú sabes. Ni siquiera puedo hablar contigo. Ni siquiera puedo hablar contigo. ¿Tú? Pues que tenía afable, problemas de sueño. Armor, Pale. ¿Aquí? No puedo entrar. Barbería.
buscando. ¿Dónde putas estará? Are you able to help me? No, sir. I don't know anything about that. Puta madre. Adal Street al norte. No me dice nada más. Fijar marca. Professor Rhodes al norte de Adal Street en Escaladio. Pues estoy donde debería estar, ¿no? Técnicamente. No me da más dirección, solo dice Adal Street al norte de Adal Street. Pero no me da más direcciones ni nada. ¿Y si sigo los letreros de violín? Si sigo los letreros de violín, ¿acaso? Si me concentro en el letrero de violín. No. ¿Qué noticias? Extra, extra! Elephant adopted! Again! The killer elephant Goliath has been adopted by Fergus Tailheart and can breed on Cordona. A ver. Interested in some Cordona news? Claro que me interesa, claro que me interesa. Déjame ver qué es que pasa, qué sucede aquí. Elefante. Comprar. Check the front page. You won't regret it. Consecuencias. Veamos qué pasó con el elefante. La segunda vez que han adoptado a Goliath, a su primer propietario, Thor Gilden, el elefante le partió el cuello en un desafortunado accidente. La semana pasada, a pesar de los esfuerzos de la hija de la víctima para que ejecutaran al animal, Goliath quedó perdonado cuando el filántropo Fergus Tailheart organizó su recogida. Si como se rumora, el señor Tailheart ya posee un elefante, Goliath. Estará satisfecho. Dicho eso, la vengativa señora Gilden ha elevado el caso a los tribunales para que se haga justicia y ejecuten a la criatura. No me convence eso. Help me, please. I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Maker, alguien dígame algo del puto dónde queda ese violinista. Violinista sin cabeza. Y aquí se acaba del street. A veces paso más tiempo perdido que buscando realmente. Creo resolviendo casos. Mira, aquí están más carteles de estos culeros. El fucking violín. Carteles del fucking violín. Mira, aquí hay más carteles del violín. Al norte, más carteles del violín. ¿Por cerca acaso? Muchos más carteles de violín. Será. Alguien sabrá al respecto para que sepa. Are you able to help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Quiero saber dónde está el puto violinista. Refresh your interior. Pick what you like. My goods will brighten up your house. A ver. Dice cama robusta, fría y de madera, como tu padre. ¿Aló? Globo terráqueo para romper el hielo en las conversiones sobre la tierra plana. Tocador, contemple. Contemple el terror existencial de envejecer. A comprarme.
tengo más plata. Enjoy your purchase. No tengo más plata. ¿Qué más? The best antiques in the district. Come closer and try something on. You won't regret it. Lo que necesito es saber dónde está ese man del violín. Al norte. I'm having deja vu. This house seems so familiar. ¿Aló? Mira, ahí está el man pegando. I'm having deja vu. This house seems so familiar. ¿Aló? Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. Quiero ver cómo localizarlo, pues. Quiero ver cómo localizarlo, pues yo también. A ver. ¿Qué ocurrió exactamente? Just tell me exactly what happened. How was your violin stolen? Some needy soul broke into my home while I was out. The only thing of value they took was the instrument. Did you report the theft to the police? I did, but they dismissed it as petty theft. Don't get me wrong, I don't blame them. They certainly have more important matters to deal with. It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Sí, déjeme. Thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Oh, come inside, I'll show you everything. A ver, pa' adentro. Feel free to look around. Profesor de música. Echo un vistazo. Claro que voy a echar un vistazo, ¿no? El pestillo se ha roto. The door was kicked in. Qué fácil que abren esa cerradura. Ah, pensé que era el profesor, ha sido el Watson aquí. We could bake apples here, or smoke a duck. Ooh, or make pizza. Do you like pineapple? ¿Cómo vas a ponerle piña a la pizza, pues, John? No mames. This cover is dusty. It hasn't been taken off for a long time. Aprendamos a tocar el piano. No podemos. Aquí se robaron el violín, al parecer. The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. Rostro de sangre. The jagged bottle reeks of cheap whiskey. ¿Qué más? Una nota. No, son claves de sol. Una manga. The scrap of fabric is covered in white stains. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí que pueda resolver? Me tenía candado. An utterly useless theft deterrent for a glass display case. Nothing was taken except for the violin. How odd. Pues sí, no. ¿Quién pone candado si es una vitrina? No mames. These are intricate pieces of music. Quite beautiful if my sight reading holds true. I see you've received many accolades. Ah, those are from a long time ago. I used to perform a lot in my youth. ¿Qué haces aquí? I can't hear anything. Has it got strings? No puedes tocar, pues eres imaginario. Una cama. Son solo dos cortes, ¿aló? Anything else you'd like to know? ¿Dónde está usted?
You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons, but nobody visits me anymore. Claro, pues ya no tienes violín. Todas las piezas conseguidas. Pues no hay mucho que ver, ¿no? Vamos a ver. He ofrecido al señor Jones me ayuda por el pisazo de violín. Me ha invitado a pasar. Rastro de sangre. El ladrón se cortó el cristal roto. Dejó un rastro de gotas de sangre. He hallado un trozo de tela rasgada, manchada de blanco en la vitrina. A ver, veamos el análisis químico. El análisis químico. Déjenme hacer algo más. A ver, dice 2, 1, menos 4. 1, 2, menos 4. Me faltan 1 por aquí. Aquí tengo menos 2. Aquí tengo 2 y 1. Y menos 3. Algo está mal aquí. 3 menos 2. Vamos con este de aquí. 2 y menos 2. 2 y menos 2. 4 y menos 2. Y 1. 4 y 3. No, no me da. No me dan los cálculos. No me dan los cálculos. 3 y 2. Pasa que el 3 menos 2 menos 1 me dan 3. Parece que el rojo no tengo que moverle. Parece que el rojo no tengo que moverle. 3 menos 4. Menos 2 y 1, 2 y 1. 2. No tengo pues nada con qué hacer esto. 3 y 1. Aquí está, pues no está tan difícil. Ah, no, 3 y 1. Pendejo. Y menos 2. Ahí estamos. 2 y menos 2. Menos 4. Me falta un menos 1. El único menos 1 que veo es ese. Menos 3. Menos 3, menos 2. Cada vez son más difíciles estas mierdas de resolver. Hagamos esto. Aquí tengo 3 y 1. Aquí tengo menos 2 y 3. Tengo 5. Tengo 5. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a hacer esto. 3 y 2. Menos 5, 1 y menos 2. Este para acá se hace menos 3. Con eso me da menos. Con eso me da 2. 2, 1. Y me falta un menos 4. Que sería. Que sería. Pero justo alguien mandó un mensaje que tenía que leer. Que sería. Puta madre. 3 y 2. Estoy con estas cosas, a veces no puedo.
Con estas cosas a veces no. Aquí está. 1 y 3. No sale. No me salen las cuentas. No me salen las cuentas. Otra vez empezamos. -2. Si tendría un 3, por aquí sería el éxito. Pero no tengo. -4. 3. Tengo un 4. No tengo un 4. Pero puedo hacer un 4. 3 -2. Hago 1. A ver, con esto. Si tengo -2 y 2. Hago un 3. Aquí. Aquí hago 1 y 3 ya. X. 1 y 3. -2. Sería... Tengo -3. O un 3. O un 2 aquí. Y 1 -2. Si luego este negativo. Mira, ahora puedo hacer. Ahora puedo subir también. Este no tenía antes. 2 y 4. Ese no tenía antes. Pues mames. No sabía que podía ocupar este. Como chúmpeme la verga. Digo. ¿Qué estaba haciendo? Tengo 3. ¿Qué es que se hace este? Me duplica. Me suma 1. Me suma 1 de cualquier cosa. Ya, eso está súper bien. Sí, tengo 3 y 1. Solo tengo que restarle 2. Aquí así, mire. -2 y ahora -4. No, este no era, era el menor, era el menos. -1, 2, 1, -3. 3, 2, 1. No, pues. -3. Puedo hacer -4. Voy a hacer esto, mire. Porque me da la perra gana. Voy a hacer esto. 3, 2, 1. Soy un verga. Menos. Toma. Perra madre. Espera. Ahí está. 2, 1 y -4. Tomen. Operaciones ahí. De 1 más 1 más 1 más 1. Y no me importa porque igual sale. La tele tiene restos de sal y pólvora. Listo. Rastros de sangre. El ladrón se... A ver ya. Todas las pistas consigues. Miren, ahí está. Hay que seguir el rastro de sangre, vamos. Vamos para afuera. Vamos para afuera. A ver, rastros de sangre, ¿dónde está? ¿Es para acá? Simón. Es por aquí. Es por aquí. Aquí estoy siguiendo al hombre misterioso.
Al hombre misterioso. Aquí están más rastros. Aquí se mierda. Parece que corrió. Estoy corriendo. ¿Acaso se pegó con el portero? The trail stops here among the ways. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. A Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so was it his violin? Oh. Uff, que le tendiste una trampa. No es culpa del man, el man solo estaba diciendo alguna cosa, pues. Y también se le robaron el burro, pues, no seas malo. Hay que ser malos, pues, tampoco. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. Burro robado. Le robaron el burro. Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. Pues sí, alguien debe haber visto dónde se llevaron el fucking burro. Could you help me? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Cómete verga, entonces. Qué agresivo que soy cuando no me dicen las cosas. Por eso me robaron el burro de mi madre. No vio dónde fueron, pero quizás otros comerciantes del catedral sí. Vamos a ver. Excuse me, just one question. You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. Oh, maldita sea. Es que tú eres amistoso. Despreciativo. Despreciativo. Tú que vendes carnes de cerdo. Afable. Te voy a hacer unas preguntas por acá. Are you able to help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Can you satisfy my curiosity? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Tú eres otro comerciante, ¿te ves? ¿Tú? Hostil. Despreciativo. Despreciativo, mierda. Todos somos unos carevergas aquí, ¿o qué? Take a look. Try it on. It'll be a nice purchase. A ver, dice, el dueño del lugar no vio dónde fueron, pero quizás otros comerciantes de la catedral sí. The best antiques in the district. My goods will brighten up your house. No estoy buscando, quería una You always pregunta. know where to find me. Quería preguntarte algo. We have a large assortment and pleasant prices. Pam, pam, param, pam. No puedo ver más. No puedo ver es más. Eso es. Este fucking pescadero ya le pregunté o qué. Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. Ah, el mundo está empezando a ver raro. Todo parece shady. Claro, no ver a la gente con las preguntas. Otros
comerciantes. Por aquí. We have a large assortment and pleasant Un places. músico. ¿Qué más? Aquí hay más. No. Pues no. Los trabotas. Hostia. Mira. They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? ¿Acaso puedo seguir esta pista? ¿Puedo seguir esta pista? Mira, ¿qué ha pasado? Caída toda esta fruta. ¿Sabes qué pasó? Help me, please. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Mucho maker. No sé por dónde ir. Estaban ahí los plátanos tirados, pero no más. Pero nada más. ¿Tú sabrás algo? Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ah, bien. Vamos a la catedral donde empezamos. ¿Listo? One of them lost his cap. Una gorra o no. Puta máscara de una cáscara de plátano, una gorra. Mira. Más pisadas. The donkey was being stubborn, but so were they. There we are. The first lead in our asinine chase. Vamos a seguir por aquí, pues. Ya tengo esta pista. Vimos la gorra. Vimos la banana. Vamos a ir por aquí. Aquí hay algo. A pile of dung. An act of defiance. I hope it got on their shoe. ¿Viste el burro? Another bottle of whiskey. Están Plutos. This must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Es verdad. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Decirle dónde está su burro. He encontrado su burro. No estaba muy lejos, estaba a 2 cuadras. Yo como pendejo perdiendo. I found your donkey. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. ¡Qué verga! I look forward to the beautiful reunion. Cómete nomás, pero las chiquitas. Las chicolinas. No, caballo. Esperen, ya me perdí. Creo que era más allá, ok. La cáscara... Sí, era por aquí. No puede mover. Come on, move! Come on, move! No se mueve.
No se mueve. Good grief. Those drunks are wreaking havoc in there. ¿Qué ha pasado? Abrigo a quien le está armando en la taberna. Puerto, no creo. Jugando de las cartas. No. Cosa en la taberna, sí. Grupo de marineros. Lugar poco seguro. Policía inútil. Verga. No me vean que le estoy fisgoneando. Siempre fallo esos. Good grief. Grupo de marineros. Lugar poco seguro. No. Jugando las cartas. Cosa de la taberna. Puerto. Policía inútil. Ay, me faltó uno. Wow, did you catch that, Sherry? I didn't. Better listen more closely. Good grief. No. Policía inútil tampoco. Grupo de marinos sí. Puerto no era. Cosa en la taberna sí. Propiedad asustado. Cuando las cartas. Ay, mierda. ¿Y qué? ¿Cuál era? Hoy me he olvidado. Ya me moví eso. Good grief. Those drunks are wreaking. Puerto no era. Policía inútil. Como la taberna. Grupo de marineros. Jugando las cartas. I was being very stealthy, Sherlock. Ah, mierda. ¿Qué me dice este fucking? Así como no los blancos de Sherlock se haya fijado en los otros primeros links. You threw it all away. Come on, pull yourself together. Good grief. Those drunk. Un lugar poco seguro, no. Jugando las cartas. Nada de parques asustados, puerto, grupo de marineros. Policía inútil, cosa en la taberna. Ahí está. Un grupo de marineros explotadores están sembrando el caos en la taberna, West Whiskies. Se han vuelto locos y son peligrosos. No me extraña que los parroquianos tengan miedo de enfrentarse a ellos. Un grupo de marineros. Robado. Están ahí dándose a putazos, pues vamos a entrarnos a putazos nosotros también. ¿Dónde están? Arriba, ¿cómo entro? ¿Cómo entro a esa taberna? Ese WhatsApp. I'll cover you, partner. Pero si no puedes mantener ni armas, que vengan. ¡Vengan los putazos! One of your king is out. Like hell. Ya sé. Toma mierda. Arrestado por andar de ebrio. Toma por arrestado por andar de ebrio a ti también. Don't bother moving. ¿Quién más You've falta? lost. ¿Cuántos son? Don't. The snuff's ready. No more cry. Give him the pepper snuff. ¿Me estás lanzando cuchillos? ¡Qué putos! Le meto un cachetadazo. The snuff's ready. Dodge this! Ay, mierda. I couldn't miss the party. Toma miércoles. I'm coming. Man. Take this! Toma el putazo. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Ay, hijo de puta, me metió un azote. Sí, me metió un putazote, me bajó media vida. Don't. Give him the pepper snuff. No. Estabas tan lejos para irte arrestado. Too simple. The snuff's ready. Ah, mierda.
Don't Más cry, you'll empatados live. están todos. Give him the pepper snuff. Ahí están ya. Ya están arrestados toditos. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. Pues están bien plutos, ¿no? Aquí está el violín. ¿Y para qué se lo han robado? The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. De algún modo, ¿no? De algún modo. Bueno, conseguimos el violín. No estuvo tan difícil como yo creía. Excuse me, just one question. There is no amount of money that would make me talk. Bueno, voy a volver el fucking violín. ¿Alguien me dijo hello? ¿Alguien me dijo hello? ¿Dónde estaba el...? Me recuerdo el violín, ahora tengo que devolvérselo al señor Jones. ¿Dónde puto estaba el señor Jones? La catedral. La catedral. Pasamos las verduras. ¿Dónde está el chico? No hay nadie, pues es de noche. Van a estar vendiendo es nada. Y la casa del señor Jones. ¿Qué estás searchando? These bare shelves are actually rather convenient. Less washing up. Okay. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. Pero, toqué algo. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Recuerdo antiguo. Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Es cierto, mira, ahí estábamos. Qué loco. Qué loco. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody, it brought back some memories. Estoy volviéndome loco otra vez. Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And, well, I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, the violin chose you. Take good care of her. Mames, me regaló el violín. Pues, Sherry, I'm really glad we helped him. Me regaló el violín y 3 chelines. Que me sirven para comprar es nada. Porque todo está caro aquí. Venga, yo quiero ver mi violín. ¿Dónde está mi violín? ¿Dónde está mi violín? Dale, tengo que ir a mi casa a ver el violín, ok. 3 de cuerdas.
Anthony Jones me ha regalado su violín. No puedo imaginarle una recompensa más conmovedora. Me siento en deuda. Tengo que aprender a tocarlo, por mucho que ponga a prueba la paciencia de John. Cuando éramos John y yo, solíamos colocarnos en el ático y escuchar al señor Jones durante horas. I hope you'll enjoy playing it as much as I did. ¡Híjole! Ahora tengo un violín. Ya me regalaron unas abejas. Ahora me regalaron un violín. También tengo el globo de un elefante. Pues se voy consiguiendo cosas haciendo las misiones secundarias. Okay. Bueno, la del elefante era principal. Pero bueno, con eso terminamos el robo del violín. Y vamos a ver si me compro unos muebles con los 3 chelines que me han dado. Vamos a ver si me compro unos muebles con esos 3 chelines. The best antiques in the district. My Parece goods yo will en la brighten vida up your real ahí. house. Punte limón. Comprarme una camita. Enjoy your purchase. Compré una camita. Veamos qué más tenemos. A ver, siguientes casos. Lo que me dijo mi ñaño que quedé investigando. La musa de los mares y Amor de madre, que es la historia principal. Voy a ver si hago el caso de mi ñaño ahorita. Vamos. Pero quiero ir a ver mi violín. ¿En serio puedo practicar tocar mi violín? Vamos acá un rato, a la casa. Vamos a la casa a ver si se puede practicar. ¿Tú qué haces aquí, oye? Si ya lárgate. Estoy metido en mi casa. ¿A dónde se habrá ido el violín? ¿A mi cuarto? Y esa cama que compré, también ¿a dónde se habrá ido? Pues por aquí no hay ningún violín. Por aquí no hay ningún violín. Ah, mira, le compré una cama al John para que se acueste. This time I was first to pick beds. This one's mine Pero now. si esa es la cama nueva, ¿para qué te sale de aquí, mierda? Ay, ¿dónde está mi violín? Ah, mira, aquí está mi violín. I'm looking forward to learning to play it. As soon as I have some free time. Pero si vine aquí para... I'm looking forward to learning to play it. As soon as I have some free time. Maldita sea, yo pensé que sí iba a poder aprender el violín a la primera. Nada, me voy. Perdí el tiempo. Perdimos el tiempo, John. Home sweet home, Sherry. Bueno, empecemos con la petición de Micro. La petición de mi ñaño. A ver, estaban chantajeando a Mark Ridley, el hijo del general Arthur Ridley. Va a reunirse con el chantajista en la torre de Old City Bridge. Yo tengo que observar desde una distancia segura, averiguar la identidad del chantajista e informar al señor Estevo, que estará esperando en mi casa. El patio de la cafetería Primrose, al margen oeste del Old City Bridge, en Escadio, será un buen punto de observación. A ver, dice Minecraft chantajista, Old City, la Old City está por acá. Maltes Bridge, Old City Bridge, ya, ok. Old City Bridge en Escaladio. La cafetería de Primos en Escadio sería un buen punto. En el patio de la cafetería, el margen oeste de la Old City Bridge. Debe ser por aquí, ok. Ya pues, te piemos, ¿no? Pero voy a poner una marca para no perder. Voy a poner un... Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. ¿Hello? Could you help me? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Ah, es cierto. Estoy cerca de... Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. Todavía. Voy a revisar las fotos por si acaso. Estatua, los leones, abajo del puente, abajo de otro puente un árbol. ¿Qué es esto? Unos carros estacionados, ¿okay? Una capilla en un círculo. Este sí no cacho que es.
y un barco derruido. Memorizarme eso por si acaso para ir colectando. ¿Qué iba a hacer mientras? Ah, mira, justo aquí están los leones. Ok. A ver. Los leones aquí. Dice que está en la pata izquierda del león. Pero... ¿estos leones están en todo lado? Solo están aquí. Dice que hay una torre del reloj. Creo que no son estos leones, creo que son otros. Torre del reloj, los leones, la torre del reloj. También hay unos coches estacionados aquí. Saliendo. Y una estatua central. No son estos. No, no son estos para nada. Estos treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Sigamos, ¿no? Sigamos a donde estaba yendo. Me distraigo con facilidad, ¿no? Aquí está ubicación, cafetería Primus. Justo el caso de Amor, Muerte y Cordona. Está a mi izquierda. Me voy a sentar. Here, grab a seat. Aquí. You even brought a book, huh? ¿Cómo que se trajo un libro si el manga es material? May I have? Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. Can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Puta, le lanzó de la... Go. Chucha. Le lanzó de la verga. Puta madre, le lanzaron a la puta que le parió. Oh, not a pretty sight, this. No mames. Toma tu chantaje. Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. ¿Qué más tienes? ¿Le acuchillaron primero o qué? He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. Ojera curva. The knife is missing. ¿Le acuchillaron con el mismo cuchillo? ¿Qué putas? Con su propia arma. ¿Qué es eso? ¿Unas llaves? ¡Cógete las llaves! A key, and where there's a key, there's a lock. Me la guardo. Igual soy un certificado de la policía, así que... It's almost like he's dancing. Dancing the dance macabre. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Lo estoy viendo. Pañuelo. A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. Se murió. ¿Tú quién eres? Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Proporcionar pistas. Doesn't prove it's a murder. El pañuelo. I see no connection. Heridas. A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain.
Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Yo estoy certificado de la policía. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Mi amigo. Las plenas que estoy re loco. The killer's gone. Vanished into thin air. Tal vez es imaginario. Imagine if we'd been able to get up here 10 years ago. Oh, it would have been the perfect base. Gonna join the Navy after all. That'd make Mycroft so happy, you know. Shut up, John. Ah, me robé un uniforme de la marina. Ha habido una pelea. ¿Aló? Ha habido una pelea. El arma homicida. Ahora es mía. The edge is covered with blood, but the tip is clean. This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. Ahora es mía. Yo quería que sea mía. ¿Por qué no me la pateo? Estaban fumando. This cigarette is still smoldering. Rostros de barro. ¿Estaba oculto aquí o qué? ¿Qué putas? Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. Qué ver. ¿Qué más hay por aquí? Una carta. Celo de tu último escaraceo. Reúnete conmigo en la torre de Old City Bridge. Ven solo y te daré 100 mangris. Si no quieres que el asunto llegue a otros oídos ajenos. Luego una carta amenazante. ¡La plata! Exactly 100 mangiers. Killer didn't touch them. Cógete, cógete, nosotros somos pobres, coge. No coge ni veremos. Así que ya puedo organizar todo, ¿no? Ya puedo organizar todo. Si me caigo de aquí me muero. Qué estúpido, si me caigo de aquí me muero. Me acuesto en la sangre, que yo soy como medio menso. A ver, vamos a ver. A ver, la punta no estaba de sangre, eso significa que no lo pudo haber apuñalado. Empujado tal vez, pero al otro lado, ¿acaso? Yo creo que lo empujo aquí. Aquí sí pudo haber estado haciendo eso. Puede que eso haya pasado. ¿Discutieron? ¿Acaso? Salió y el man se dio cuenta. Pero con la propia hoja, ¿acaso? O cada uno tenía su hoja. Vamos a decir. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Pues tal vez sí dejó la hoja en el... Sí dejó su hoja en la mesa. El asesino la coge. Le pega ahí. Y después lo empuja al verga. You're not even trying, Sherry. Concentrate.
O si lo apuñala acaso. Pero es que la punta no estaba de... You're not even trying. Necesito ver mis notas. A ver, dice John. Heridas de apuñalamiento infligidas con hoja curva. Llave. He hallado un cuchillo militar británico afilado. Tiene un filo cubierto de sangre, pero la punta limpia. Eso significa que no lo apuñaló. Hay un cigarro sin terminar en el cenicero. El baúl vacío apesta sospechosamente a sudor. Ha roto hace poco la mesa, que está cubierta de sangre. El dinero del chantaje está intacto. Sherry, concentrate. A ver. El dinero del chantaje está intacto. Se roba. ¿Será que fue así? Después la empuja. You're not even trying, Algo me está Sherry. haciendo falta, algo no estoy Concentrate. cachando. Algo no estoy cachando. Así tal vez. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Tal vez se echan a pelear los dos, el uno con su cuchillo y el otro tenía su propio cuchillo. You're not even trying, Sherry. Pero la concha de la lora, ¿qué más puedo hacer? Ya di todas las opciones. Sale el man del baúl con su cuchillo. El man tiene su propia hoja. Yo cacho que sí se defiende. O tal vez le gana. Tal vez le gana y de ahí le empuja. You're not even trying, Sherry. Concentrate. ¿Qué putas no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo acaso? Aquí ya le lance. ¿Qué no estoy viendo? Solo había dos personajes. ¿Sí? Ridley Exactamente. was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Todavía debe estar por aquí. Yo cacho que se fue por aquí. Yo cacho que por aquí escapó hacia allá. Torre. La hoja, lo que le lanzó a la verga. Lo que le lanzó a la verga. Dice, escondido dentro de un bol vacío. Estaba herido, atacante mató al cabo, pero empujó por la ventana y yo. Dejó el dinero en el chantaje. El asesino sigue sangrando. La llave de hierro. La llave que ha hallado cerca del creador de Mark Reed. Esto abre algo, ¿cierto? There's a nice view from here, don't you think? Pero no creo que abra nada de aquí. La verdad, creo que ya está todo de aquí. Vámonos. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. ¿Tiene algo que conocer Mark Reed? What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Eso sí, ¿no?
Perfil de la víctima. Estaba estacionado en un sitio. Yo puedo preguntar por el cabo Ridley estaba estacionado en la casa requisada cerca del sitio. Allí fue cuando ponía pantalla si no debe seguir sangrando. Si debe seguir sangrando. ¿Qué haces ahí, I'm on guard, Sherry, so don't worry. Claro, el asesino debe seguir sangrando, ¿qué? Pero ¿por dónde? Greeting. I'm on guard, Sherry, so don't worry. ¿Ves a alguien vería una persona sangrante? Are you able to help me? Your money doesn't impress me. Voy a preguntarle a la... Could you help me? I'm so sorry. I can't help you, sir. This isn't working. You might need a different tack. Sí, ya sí. Vamos acá. Dice, el cabo Ridley estaba estacionado en la casa requisada cerca de Old City Bridge. Yo puedo preguntar por él. Una casa por aquí, dice. Una casa por aquí. Aquí. The barracks are off limit to civilians. The barracks are off limit to civilians. Ya voy a ver si soy civil, maldita sea. Voy a cambiar. Uniforme oficial de la marina. Toma tu uniforme. Radio oficial. Policía oficial de otomano. Tengo barba, es más. Ahí está. Soy todo un marinero. You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. Barracones del Old City. ¿Cachas que en la torre del puente no vi todo me faltan pistas? ¿Qué tal, mis cabos? May I ask for your assistance? Ah, I know this, yeah, let me help you. Un conocido lotario puso fin a sus promiscuas correrías después de conocer a la elegida. Can I ask you a question? I'd help you if I could, but I know nothing. A la elegida. ¿Quién será la dichosa elegida? May I ask for your assistance? I'd help you if I could, but I know nothing. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? Sí, ya no about what ya and me dressed as quiero. what? Un puño fatal. Esa llave debe abrir algo por aquí. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ridley's blood is on Ottoman hands. Abrió que los soldados, lo prenden los soldados de la marina. Desobediencia. Asesino del cabo. Sirviendo juntos. General Obarán. Ir al pub. Roto. Vengarse. Desobediencia y vengarse. Ridley's blood. Asesino del cabo no era. Flota británica tampoco. Vengarse creo que sí es. El general lo hablará. Ir al pub. Sirvieron juntos. Desobediencia. Ahí está. He oído una conversación entre los soldados afectados por el asesinato del cabo. Están ansiosos de tomarse la justicia por su mano. Su superior les ha llamado a la calma y les ha insistido que deben esperar a las órdenes de arriba.
Are you able to help me? I'd help you if I could, Mierda. but I know nothing. Help me, please. I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know what you're doing? Sí, sé que no estoy haciendo bien las cosas. Ya sé que no estoy haciendo bien las cosas. Pero algo me falta averiguar por aquí. Esas fotos. ¿Casillero acaso? Nadie más dice nada. Sobre el casillero tampoco. Nice. A room after my own heart. A little austere for my taste. ¿Qué es esto? Arañazos. There are scratches on the floor. The locker was moved. Hijo, ¿cómo sabes nuestra posición en Cordona es tan preciada como la de un hombre ahorcajadas sobre un caballo de 3 patas? 2 de esas patas son nuestra soldadesca y nuestra armada. La tercera, nos guste o no, es la casa del águila. Si perdemos cualquiera de las 3, todo se vendrá abajo. Así pues, ¿podrás por favor subirle los malditos pantalones y empezar a comportarte como un Ridley? Ya he tolerado tus escarceos demasiado tiempo. Y ahora me dicen que andas rondando por la Old City. Debes ponerle fin a esto, de inmediato. Los otomanos viven según sus propias reglas. Mientras las respetemos, nuestra frágil paz se mantendrá. No me decepciones, General Arthur Ridley. ¿Aló? Being the son of a general must be difficult. Rise all the way to the top. Make me proud, son. Parece que no le hizo muy orgulloso que digamos, si ni siquiera se molesta en ¿cómo es esto? Averiguar sobre su hijo. Llevo soñando con el tiempo que pasamos juntos desde nuestro último encuentro, pero mis sueños se están tornando en pesadillas, pues temo que alguien averigüe lo nuestro. Sé lo que te dije, pero me equivoqué. Si quiero la vida que me prometiste, estoy preparada para huir contigo. Estaré esperándote en mi casa al amanecer. Usa la entrada que no está marcada con un águila. Los sirvientes esperan a una mujer otomana que lleve el pañuelo que te di. Jaila. Más plata. That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. Ya, pues cógete. 2 tickets to London. Would have been a very different ending for the corporal's story. Ya, nada, ya. Can you imagine me wearing that uniform? I think I'd look rather dashing. Creo que ya estamos. Conseguimos todo de aquí. En el puente me falta conseguir cosas. Al parecer. Al parecer. Me la saco. Voy a ser un oficial de policía todavía. Yo todavía voy a ser un oficial de policía. Me hace falta conseguir pistas por aquí. ¿Qué más? Carta de Jailan, soldados nerviosos. No puedo. ¿Cómo puedo conseguir esta torre de carta? Ah, es que este man habla así. I hope the police find the murderer. ¿Cómo me reconoce con mi super traje? Aquí está lo que me faltaba. Cuerdas ensangrentadas. Ya vieron que me faltaba algo. Come on, let's take the rope down. I'd rather take the stairs. What a bore.
Ya sabía yo que me faltaba algo. Ya sabía yo que me faltaba algo. Echarme un cambio. Porque no me gusta hacer un chap. Tampoco me gusta tener barba. Si en la vida real no me gusta tener barba, me va a gustar en un juego. En un juego. A ver, dice que... el man se bajó al otro lado, creo. Al otro lado, creo que era. ¿Dónde está la puta cuerda? Ahí está. ¿Y acaso? Por acá. Sí, por aquí. Aquí está. That was a rough landing. Sí, cayó como un putazo. Okay. Roñan fortaleciendo, usó la cuerda para huir. Fijar pista. Sí, creo que la solución química adecuada podrá eliminar las manchas y dañar el tejido. A ver, veamos. 2 menos 6, 5. Puta, otra vez una de estas mierdas. 2 menos 6, 5. 2 menos 6, 5. 2 menos 6, 5. Pa, 4. Ah, no, pero tiene que ser menos. Tiene que ser menos, esto no me sirve. Ahí está, 2, 3, menos 6, me falta un 1 o un 2 aquí. Un 1 o un 2. Para pam. Cuatro, 3. 3 que podrían hacerse. 4 que podría hacerse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva mezcla? Ah, se duplica, loco. Se duplica. Entonces yo voy a hacer esto, mira. Vamos a ponerle un puntito más. 2 menos 4, 4. Ah, es que esa se suma. Y claro. Vamos a ponerle uno más. No, no me sirve. No, no me sirve. 2, 4, 5. Ahí creo que estamos bien. Menos 1, menos 5. A ver. 1 menos 5, 3. Me falta un 2. Espérate. Vamos a hacerle un cambio a esto. Positivo a negativo. Me queda 2 menos 2. Vamos a 2 menos 3. Pam. 2 menos 3. Creo que está mal aquí. Aquí tiene que ser menos, un menos 1. Un menos 1. Ahí está, menos 2. Ya creo que ya la chico. Menos 3, ya, y este positivo negativo. Ya,
Aquí, esto para acá. Menos 3. 3 menos 5, 5. Ay, me faltó uno. Me faltó uno. Espérate, espérate. Y ahí estamos. Menos 3, menos 6, 5. Ahí está, pues. Ahí está. Ay, es que tengo 3. Es 2, no 3. Asco. Tengo que restarle 1. Tengo que restarle 1. ¿Cómo le resto 1? Puedo restarte T con T. A T con T. A ti te puedo hacer menos 3. Menos 4. No, menos 3, perdón. Menos 2. Menos 2. No, tiene que ser menos 1. Verás. Menos 2. 2, 1. Y cambiamos de positivo a negativo. Ahí está, menos 1. Ponemos este por acá. Pap, pap, y ahí está. 2 menos 6, 5. Ahí sí. Es un montón de operaciones que me hice. Pero vale, ¿no? El pañuelo que estaba alrededor del cuello de Myrtle Ridley era en el momento de su muerte. Es diseño otomano y tiene un encriptado motivo de un águila. El pañuelo está cubierto de sangre. Sí, creo que la solución química... Ahora que he limpiado la sangre, el pañuelo puedo usarlo como para disfrazarme. Ah, es para ir a la dirección esa. El asesino usó la cuerda por ahí. Carta de Jailan. Sé lo que te dije, pero me equivoqué. Si quiero la vida, me prometiste estar esperándote en mi casa. Ha oído una conversación entre los soldados afectados. Carta del general. Sigamos viendo esto. El cobre le consiguió herir a su soldante. Está sangrando. That was a rough landing. ¿Dónde pudo haber oído? ¿Dónde pudo haber oído el men sangrante? Voy a preguntarle si no puso algo. May I ask you something? Can't say I know. ¿Qué todo el mundo está aquí? Wow. Amazing, right? Disturbing is more like it. Ubicación nueva, puesta los cuchillos. Qué putas. ¿Qué es esto? ¿El arma acaso? Aha. A curved knife covered in fresh blood. There we go. El arma. Doubt that this eagle is purely ornamental. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. I'd better leave the knife here. Go away from it! It's a bad time to ruffle any feathers. Don't! No! What? Go away! What? Tocó tomarle foto, pues. Stop that! Lo siento, Don't touch those! Is this familiar to you? You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? Who do you Pues nos think you quedamos a are? putazos y te Leave gano, it. eso puede pasar. Don't touch! That's sacred! A ver, dice... fotografía de un cuchillo curvado, manchado de sangre y clavado en una peculiar puesta de madera, entre docenas de otros cuchillos. Emblema del águila. El águila con las alas extendidas está grabado en un cuchillo. Un detalle de importancia, no cabe duda. Puesto de los cuchillos. Historias de Cordona. He hallado un poste de madera peculiar cubierto de cuchillos. Parece que tiene significado ocultar, especial para los lugareños. Puede que oiga algo al respecto en los buscados de todo el sitio. El poste está cerca de los barracones. Hablará de él la soldadesca. Leave it! Sí, ya sé, sí. Infidel! ¿Me puedes decir algo?
No, ya nadie quiere hablar. Don't! No. What? Tú sí, ¿no? Un poco. Go away! Hostia, los cuchillos. No, no, esa no quería. ¿Por qué? ¿Por qué se me fue la pista? Este. Aquí. Who do Ahora you sí puedo think you hablar con are? estos manes. Pero necesito Leave a alguien it. que Don't no touch. me eche la culpa. Compasivo. ¿Tal vez? Go May away I from it. ask for your assistance? Friend, you're lucky there is something I know about this. Thank you, my friend. It's sacred. Dice, los otomanos dicen que es el emblema de la casa Hassan, la familia más importante de la Old City. Su residencia se alza en la zona oeste del mercado de la Old City. En la zona oeste del mercado de la Old City. En el mercado. Mercado del City al oeste. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Al oeste del mercado de la Old City. Aquí los mercaderes creo que tienen algo para mí. Quítese mierda. Don't miss out. Marhaba. It's a good day for a purchase. Sí, véndeme cosas. Bien, para quienes le gustan las paredes, pero no tanto. No tengo plata. Don't hurry, we can bargain. No tengo plata, miércoles, no tengo plata. Another knife in the pillar. Another debt paid in blood. ¿Aló? Comenzar. Conquistas imparables. En prisión. Honor familiar. Padre no creo que haya sido embarcado a los Balcanes. ¿Venganza? Vieja costumbre. Ay, me faltó dos. Me faltó uno. Sigan conversando, sigan conversando. Another knife in the pillar. A ver, dice, embarcado a los Balcanes. Padre, venganza sangrienta. Prisión, conquistas imparables. Honor familiar. Vieja costumbre. Eso. El... ¿Qué también dirá? Voy a intentar leer. El marge o venganza de la sangre llegó a Cordona desde Albania durante el dominio otomano. Algunos lugareños lo encuentran espantosa, algunos no todos. Y el poste de cuchillo se alza como un sombrío recordatorio. Dice que los otomanos dicen que se unió a la casa. Poste de los cuchillos. El poste cerca de los balcones hablará de él la soldadesca. No, no es. Bueno, era historias, ¿no? Casa de la isla. Ah, mira. ¿Será que puedo entrar? Who's there? Ah, tengo que disfrazarme. Bien. A ver, dice que... llevamos en un tiempo, te lo dije, me equivoqué. Estaré esperándote en mi casa al amanecer. Usa la entrada que no está marcada con un águila. Los sirvientes esperarán a una mujer otomana que lleve el pañuelo que te di. Una mujer otomana. A ver, ¿cómo soy un fucking otomano? ¿Y cómo soy mujer? Encima más. A ver. ¿Dónde están armando los vestidos? ¡Amante los dresses! Nice affordable clothes. Let's pick something that suits you. A ver, tengo que ser una mujer. Tengo que ser otomana. ¿Cómo soy otomano? Sé que la derecha me dice que tan otomano soy, pero... Vestido de reina roja, tonto y alegre. Atuendo de madre, el mejor amigo de un chico es su madre. Puta madre. Pues no puedo alquilar. Qué tan criminal elegante. Otro informal africano. Atuendo otomano, compuesta y sin novio. Aquí está, pues este es.
Otomano. No. De aquí igual no puedo alquilar nada. X. Tampoco. Be careful with what you've taken. Ya, cuidado con la prenda. Yo veré lo que hago, Simón. Pañuelo otomano. Pañuelo de seda, la máscara para cubrir el disfraz. Ahí está, soy una mujer otomana. Soy una mujer otomana. Los sirvientes estarán esperando por la entrada que no tenga el águila. Casa del águila. A ver. La entrada que no tiene el águila. Esa tiene un águila. Aquí, mujer. You are expected. Quickly, come in. Pues paso. My love, oh, I'm so... Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Está muerto, mierda. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No. It was a secret. We were meeting. How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't. ¿Cómo que no puedo? Pues mierda, le mataron por tu culpa. I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? O sea, sí sería yo hablando con alguien, la verdad. I'll be right here. Estoy analizando. Soy una sirvienta. Hablo contigo. Leave me be. Maldita sea, como me enojo rapidito yo. Ingresar a algunos lugares. Está chillando. I'm busy. Estás chillando. A ver, dice. Yo creo que me he oído a los sirvientes hablar de que hay sangre junto a la puerta. Junto a la puerta principal. ¿Qué es ahí arriba el John? ¿Sí le ven? Qué putas. Sangre fresca. A bloody trail. Let's see where it leads. Por acá. Soy una sirvienta que camina por el patio sin que nadie se dé cuenta. Aquí ha pasado algo. O sea, que cerrar las ropas. A pile of fresh clothes. How convenient. Qué conveniente, ¿no ves la sangre? All soaked in blood. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Huh. Do you doubt me? Claro, ¿cómo no le voy a identificar? Un man que esté acuchillado, pues. El primer acuchillado que le vea, de ley es el culpable. Ok. Dice, he hallado una camisa empapada de sangre junto a la canasta de ropa. El asesinado debe haber cambiado de ropa. Identificar al asesino al primer intento, qué putas.
sucia. Fabio, no cogiéndose la cabeza. Noble turco herido, Fabio. Ropa sucia, doncella turca. El único herido, no dice nada más de su ropa, es este men. A ver, está cogiéndose la cabeza. Demudado, culpabilidad o nervios. Urticaria. Ah, mira, se le ve la sangre. Yo dije, el primer acuchillado. Vendaje que resuma, manchas de sangre poco visibles. Ah, una pelea reciente. Manos temblorosas. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? No tiene su cuchillito. Cuchillo extraviado. El culpable está en la casa del águila, a juzgar por la ornamentada vaina de su cuchillo es el primogénito de la familia, dado que lleva un vendaje ensangrentado bajo la camisa y le falta el cuchillo de la vaina, es evidente el asesino. Parece que el corazón le late con la herida. John está herido por la pelea e intenta que no se note, pero su cuerpo lo traiciona. El culpable está en la casa del águila, a juzgar por la ornamentada vaina de su cuchillo es primogénito de la familia, dado que lleva a vendar a Lara. Parece que por fin está dándose cuenta de que las consecuencias de sus actos. Todo indica que el reconocimiento es un momento. No, que va al límite. Yo creo que está al límite y que no puede. No puede con la herida. What are you staring at, you crazy woman? Echarse en silencio, enfrentarse. Yo me enfrento a él a la vez. So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I understand your confusion. It's been a turbulent day, hasn't it? Do you have any idea who you're talking to, Brit? Indeed I do. You are the proud son of this house. Proud, but wounded. You keep it well hidden, but you're far too nervous to think straight. So please let me explain while you catch your breath. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and yes, you had better start being convincing. My name is Sherlock Holmes. I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Exactamente. Sí. Ay, indicado del asesino. A ver, dice, sin margen, acusar al sospecho. ¿Con qué medios se cometió el crimen? Dice, fotografía del cuchillo. That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island, remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. Ya, vamos bien una, vamos bien una. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dice... El culpable parece que en el corazón, dice... Los servicios sobre que hay sangre contra la puerta, hay un rostro de sangre, el patio. Ha hallado la camisa empapada de sangre y junto a la canasta con ropa limpia. Debe haberse cambiado de ropa. ¿Qué más? ¿Qué más? Jailan, estaré esperando en mi casa al amanecer. La escena aún debe seguir sangrando, si no recuerda pues... Esta de aquí. It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Bien, la tenía dos. Me falta una. Me falta una. El pañuelo no me sirve de nada. Heridas, apoyamiento del traumatismo craneal grave como consecuencia de la caída. Una vaina de cuchillo vacía. Carro de... Se... Lo del último escalador, ronde conmigo en la torre del sitio. ¿Qué más? Llevo soñando todo el tiempo. Dice, un águila en las aves te el puño del cuchillo no tiene importancia, no cabe duda. Los otomanos
Los otomanos dicen que es la emblema de la casa Hassan, la familia más importante del sitio. La casa marca una vida. No creo que sea esa. Era una camisa empapada, ¿saben? Creo que esta de aquí. No. Let me think about it. No. Ay, ¿qué hice? That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears in... It couldn't have been very comfortable for you inside that chest. Y creo que la de la camisa limpia. Al final tiene ropa limpia. Creo que esta también. Confirma la acusación, sí. All right, that's enough. First you sneak into my house. And now this? We'll put you down like the rabid dog you are. ¿Sí lo logré o no lo logré? I'm coming. Así lo logré, sin margen de error. ¡Mierda! Muerte. Les voy a ganar a todos. Too simple. Más anda por aquí. Más está coming. Put you 6 Toma, puta madre, cachazo. Take a rest, my friend. Muérete, miércoles, por andar matando gente. Oh, don't cry. The snuff's ready. Esto es bien descubierto. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Dodge this. Pero tenía que hacerlo así. No more crime for you until next month. A los putazos. Oh, killed him. No, le maté, qué asco. No quería darle en la cabeza. Ay, qué asco. Mierda, quédate quieto. Ay, time to knock this guy out. Ay, me acuchilló. I couldn't miss the party. Take a rest, my friend. Espérense. No tengo balas. Toma vino. Too simple. Give him the pepper snuff. También te dio el vino. Toma mierda. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Ahí no falta nadie. It's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Puede ser. O no puede ser. Ah, lo llevé a prisión. A ver, dice descripción. Parece que el corazón le late. Indica la escena al primer intento. Indica la escena al inmediato. ¡De una! Aunque no he conseguido que confiese todas las pruebas, apuntan a Outside, a la casa del águila. La policía puede encargarse del caso a partir de aquí. Ahora tengo que informar al señor Estevo. He decidido arrestar al culpable. La policía puede encargarse del caso a partir de aquí. Ahora tengo que informar al señor Estevo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Ahí la prueba. Petición. Dice, mientras esperaba una batería. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Get out of my face, Brit.
Ya te arresté, ya te arresté. Me voy a mi casita vestido de mujer. Me voy a mi casita vestido de mujer. Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice. I didn't expect you to be so narrow-minded. You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Such is the price of law and order, Mr. Estevaux. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order? You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Tal vez los manes estaban investigando algo más profundo. Yo me metí ahí a la verga. Y pues... eso. Y pues eso. Y por eso me dicen que no debí haber metido. Debí haber informado y nada más. Would you like to report a crime? Quiero informar un crimen si yo soy el que resuelve los crímenes. Hasta ese fucking style. So much work, so little time. Nada que hacer aquí. A mi casa. Voy a llorar a mi casa. ¿Aló? ¿Qué ha pasado aquí? Los otomanos. Le arrestaron al man. De ley, consecuencias graves. De ley hay consecuencias graves. Muy, muy graves. Bueno, a mí no me importa mucho la democracia. Yo cumplo con la ley. Voy a mi casita. Me voy a mi casita para darle final a esto. Fantasmas del pasado. Voy a mi casita. No hay nadie metido en mi casa, ¿no es cierto? Voy a ver si hay correo. Correo, hay correo. A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? Ah, sigue este mes aquí. Bueno, vamos a dejarle por ahí hasta ahí. Déjenme cambiar. No me gusta estar así. Que no me gusta estar así. Ya estamos. Me gustan los guantes que tiene. Se ven re facheros. Fachero, facherito, fachero. Re facherito, fachero, facherito. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. No estás, guachón. Ahí estás. Voy a pararme aquí al otro. Vamos a dejarle hasta ahí nomás. Ha sido un placer. Hemos resuelto... ¿Cuántos casos? Hemos resuelto... O sea, avanzamos con el amor de madre. Tenemos por mañana, tenemos... Bueno, mañana no hay directo, como saben, llegó súper tarde. Y tengo que hacer otras cosas, tal vez. Mañana no hay directo, así que chao Lola. Cuento de la casa vacía. Consigo recuperar todo el patio. Patio restaurado. Ah, mira, puedo resolver esto aquí rapidito. He restaurado el patio delantero. Puede que haga aflorar algunos recuerdos. ¿Puedo restaurar esto del patio así rapidito? Oh, the best place for reading. Así. Ah, ven. Madera, pelear, colección. Oh yes, we were sword fighting in this very spot. And that time, I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? ¿Qué más hay por aquí? We've brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. Qué vaina. ¿Y qué era
We Miel. brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. Que van a parecer haber sido un perro. No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of honey and milk and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. Fue una noche maravillosa, derroté a Sherry con espada, todo un logro. Mi premio fue que se muriera en una cacería de hadas. Sherlock no compartía mi entusiasmo porque fingía no creer en las hadas, pero yo sabía exactamente qué hacer. Nos dispersamos, conseguimos una jaula de hierro, lo bastante grande como capturar un duende, y tendimos una trampa con leche caliente y miel de cebo. Y funcionó. Después de 2 horas tendidos esperando, percibimos movimientos de los arbustos. Las hadas por fin habían llegado. O eso es lo que yo pensaba. Pero ay, solo era Isolda, la cerda, que había olido la leche y la miel. Se terminó hasta la última gota, y se fue tan rápido como había llegado. Isolda pertenecía al señor Sim, de Miner's End, pero siempre se escapaba. Y eso ya oímos. Cuando los cerdos vuelan. ¿Qué más tenemos para ver? Poco después de abandonar van venir unos muebles. Puede ser lo que perdieron los locales de mercancía comercial. Eso después, eso vamos a seguir viendo después. Entonces, para terminarle, ya vimos lo de la casita. Hicimos la teoría de cuerdas. Recuperamos un violincito. Lo que no había terminado en el otro directo, terminamos ahorita. Y resolvimos de Amor, Muerte y Cordona, lo que nos encargó nuestro ñaño, y lo hicimos a nuestra manera, más no a la de él. Para el siguiente directo queda esto, y pues hasta ahí nos quedamos en nuestra casita. Vemos nuestro elefantito y nuestro parquecito. Muchas gracias a todos por darse una vueltita. Vamos a irnos. Bye bye, Mr. Holmes. Nos vemos en la siguiente parte. Chao, Lola. Chao, Lola.